¿Qué tal, alumnos? En esta clase hablaremos acerca de lo que es el capitalismo, el malvado capitalismo que prácticamente todos hablan de él y nadie lo comprende. Ya muy pocas personas son las que lo comprenden realmente qué es el capitalismo. Como les dije, el capitalismo deriva obviamente de los procesos de intercambio originales de los seres humanos que surgen con la necesidad de satisfacer el hambre y el abrigo, que van evolucionando hacia el trueque, y de ahí a un libre mercado, al mercado, que no es lo mismo que el capitalismo, al comercio, y hasta que por ese motivo, por esas cosas del destino o de la historia humana, algunas personas frugales con las características psicológicas necesarias maduras comienzan a experimentar con una tecnología que probablemente que no se da en todo el mundo y que no es comprendida en todo el mundo y que obviamente que se da en los países que comparten valores psicológicos de forma más masiva, ¿ya? O sea, entiéndase, los que son países frugales, países que valoran el ahorro, la inversión, que se endeudan para bienes de capital, no para consumo, etcétera. Y van a entender ustedes de que en rigor el capitalismo es parte de una evolución y una tecnología humana que debe ser aprendida. O sea, si bien deriva de la naturaleza humana, o sea, no se da en los animales obviamente porque no son inteligentes, pero no está dada tampoco, no es intuitiva. Y por eso que es tan vilipendiada y es tan desprestigiada. Entonces el capitalismo, recuerden ustedes, que se basa justamente en el libre mercado y no se funda en la explotación, porque recuerden, no puede haber explotación sin agresión. El único explotador es aquel que te agrede y aquel que te expolia por la fuerza del Estado, es un explotador. Pero no el capitalista. El capitalista básicamente es una persona que ha dominado una tecnología económica que cuando la aplica para solucionar un problema de escasez logra abundancia, ¿ya? Recuerden de que el capitalista no tiene ningún poder sobre usted. O sea, de hecho usted, yo todavía no me considero capitalista, me encantaría llegar a ser capitalista, y porque son conceptos que yo estoy aprendiendo desde hace poco. No crean ustedes que yo nací sabiendo y que yo soy capitalista. Ahora entiendo. Probablemente yo estoy a lo más en la categoría de lo que es el comerciante, que alguien que conoce el valor del ahorro, del trabajo, que invierte en bienes de capital y cosas así, pero el capitalismo es mucho más complejo todavía. ¿Ya? ¿Por qué? Porque bueno, también involucra el tema de mercado financiero, de valores, donde ustedes a veces con inversiones en acciones, en intereses compuestos, ya mucho más complejo, pueden ustedes generar realmente pequeñas fortunas o que les den una tranquilidad fundamental en base a bienes que no solamente siempre son físicos, ¿ya? Entonces ustedes pueden invertir ahí están los bienes de capital, está el mercado de valores financiero, se involucra también con el comercio, pero no es comercio propiamente tal, ¿ya? O sea, como les digo, es diferente que el comercio, y está asociado también a lo que es el tema del precio y la propiedad. O sea, como que aquí se abarca todo, es sumamente complejo, ¿ya? Está asociado siempre al cálculo económico, que tiene como objetivo maximizar los recursos, maximizar las ganancias y las utilidades respecto del trabajo, ¿ya? Entonces involucra, como les digo, y por eso que los países más desarrollados son justamente los que tienen mayor cantidad de personas capitalistas. De hecho, el caso, por ejemplo, de Australia, se dedica a importar capitalistas. O sea, en vez de los países subdesarrollados que creen que se las saben todas, que los políticos, etcétera, que donde aquí la gente idealiza analfabetos, que idealiza a Evo Morales, que a Maduro, que a Chávez, en fin, en general, que a los Castro, que a Piñera. O sea, son personas idealizadas que no tienen, que son vistos como caudillos, como semidioses, cuando en rigor no nos interesan, nunca nos van a aportar nada. Entonces, y ellos son las que, por un tema populista, por un tema de presión social, por un tema de fuerza, expulsan, espantan y le roban a los capitalistas. Cuando lo que requerimos nosotros los países en todo el mundo para desarrollarnos son justamente importar, atraer a los capitalistas, a aquellos que dominan esta tecnología, que muy poco, y me incluyo, la dominan, ¿ya? Entonces, entiendan ustedes que aquí estamos hablando de riqueza, de ciclo económico. Esto descarta por completo todas las ideas populistas que existen respecto de que el capitalismo es explotación. Falso. El capitalismo no puede darse un ambiente de agresión, tiene que ser libre. De hecho, el capitalismo es sinónimo de anarquía, o sea, de ausencia de poder central. O sea, el capitalismo puro en el mundo no existe, ¿ya? O sea, aquí la gente, a pesar del Estado, a pesar de los políticos, ha logrado aplicar en parte la tecnología, pero la verdad es que la humanidad nunca ha probado con el modelo de la libertad. O sea, al menos
la sociedad moderna, en la historia moderna del ser humano, nunca hemos probado con puras ideologías para que se fundan en estructuras parasíticas, ¿ya? O sea, no, todos dependen del expolio, del robo de unos para dar a otro y así, en el fondo, y en la pasada me hago millonario yo, ¿me entiendes? Entonces no. Mientras exista alguien que viva de medios políticos, mientras existan los medios políticos, mientras exista la distribución de medios políticos, mientras existan políticos, mientras exista un expoliador, un agresor de la libertad, un agresor de la propiedad, jamás va a haber un capitalismo. Por eso le digo que esto es mucho más complejo. ¿Ya? Entonces, el capitalismo depende de la libertad. ¿Ya? No requiere el capitalismo requiere de que la mayor cantidad de gente sea próspera. Porque mientras más somos prósperos, o sea, yo lo que quiero, entre comillas, como futuro capitalista, por ejemplo, me encantaría que todos mis amigos fuesen capitalistas y todos fuesen prósperos, porque de esa forma yo podría intercambiar mejor. ¿Cómo yo podría venderle, si yo tengo una sociedad de pura gente pobre, cómo yo podría vender mis obras de arte, por ejemplo, si yo me dedicase al arte? No puedo, porque la gente está preocupada de comer y de subsistir nomás. En cambio, en una sociedad próspera, donde abundan, donde hay más capitalistas, donde hay más gente consciente, que tiene más arraigados estos valores, morales y características psicológicas que le permiten ahorrar, que le permiten invertir, que le permiten postergar sus necesidades, que le permiten considerar como una institución casi santa el ahorro, ¿me entienden? Entonces, obviamente que si estamos nosotros en una sociedad donde todos somos libres, donde todos somos prósperos, cada vez vamos a ser más prósperos. Y por eso les digo que la humanidad está estancada, está en todo el mundo. O sea, inclusive los países más desarrollados ya se ven índices de estancamiento. O sea, y es por culpa del Estado, por culpa de que lamentablemente tienden a expandirse, a aumentar el expolio o a repartir el botín, y lo que va generando es un pobre profesional, un dependiente profesional que vive de la dependencia, que vive de la caridad, que vive y no se esfuerza y no le interesa. Eso es una descoordinación total. Para mí, la mejor analogía que hago en relación al Estado, a la clase gobernante, es que es un tumor, ¿ya? Que a medida que al principio parece benigno porque parte chiquitito, pero siempre es imposible que no tienda a expandirse, porque los incentivos son a expandirse, a crecer. ¿Por qué? Porque miren, una pregunta, ¿cuándo ustedes han visto en la historia de la humanidad, o sea, de sus propios países, de que un burócrata diga, no, ¿sabes qué? Hemos hecho un análisis económico, responsable, y hemos determinado que nuestro ministerio no sirve y que tiene que ser eliminado para ahorrar dinero para el país? Jamás. Siempre, todos los burócratas, todos los funcionarios, siempre lo que piden al Estado dicen, no, que nosotros, como nunca pueden solucionar nada, porque ellos generan los problemas, entonces dicen, no, lo que le pasa es que nosotros nos faltan recursos. Entonces, ¿qué es lo que piden siempre? Más recursos. ¿Pero cuántos más recursos? No, la mayor cantidad de recursos. Necesitamos más personas, más hora hombre, necesitamos más infraestructura, más edificios, más. Siempre te van a pedir más. Entonces, por eso es que el Estado tiende a expandirse, por eso es que el Estado, la libertad no puede ser considerada, como algunos dicen, en base a rebanada o en base a pedacitos. No, la cosa es libertad o estatalismo. O sea, capitalismo o estatalismo. Recuerden ustedes que el capitalismo es sinónimo de ausencia de poder central. Lo que existe en el mundo no es capitalismo, no hay ningún país capitalista puro, solamente existen economías centrales planificadas por la clase gobernante y sus socios comerciales, ¿ya? Entonces recuerden eso, por favor. No me creen, investiguenlo y díganme ustedes en qué país existe un mercado libre, donde existe un libre mercado, donde no existen gravámenes, donde la política no se mete, no imprime los billetes. Yo les pregunto a ustedes, ¿el dinero propiamente tal es una institución privada? ¿El dinero es privado o es socialista? ¿O estatalista? ¿Ya? Obviamente que el dinero es estatalista, no es privado. Ustedes, fíjense que Chile tiene su moneda, está socializada, o sea, está dominada por la clase gobernante, por el Estado de Chile, lo mismo Argentina, lo mismo Perú, lo mismo Colombia, lo mismo Estados Unidos, y el dinero de un país no te sirve en otro. Ya probablemente tampoco el oro, tú no puedes ir a un McDonald's y pagar con oro, no te lo van a aceptar, tienes que convertirlo, ¿me entiendes? Entonces a eso me refiero con tema. No existe un país que separe la política de la economía. Siempre, ¿por qué? Porque ahí está la mayor cantidad de expolio, el mejor beneficio
para la clase gobernante, ¿ya? Entonces recuerden esto, que el capitalismo depende de valores, depende de la concepción del tiempo, depende de características psicológicas maduras, de personas que además de maduros son inteligentes, personas que han aprendido a postergarse, a comprender de que la vida es más larga, de que requieren ellos trabajar y de enfocarse en cuanto a solventarse el futuro, para poder justamente dejar de trabajar, no depender de nadie, no depender probablemente de la caridad de nadie, ¿me entienden? Entonces comprender esto. O sea, aquí esto es muy complejo. El cálculo económico se puede dar en distintos niveles de mayor complejidad, que van pasando desde el trueque, el comercio, hasta el capitalismo propiamente tal. Pero este sistema es el que hizo rico y el que hizo muy muy rico a otras personas. Por eso que probablemente cuando se dice que el 1% tiene lo que... Claro, porque si estas cosas es una tecnología que pocos dominan, pues. O sea, yo les aseguro que si tú haces al hombre más rico del mundo en este momento, Elon Musk o Jeff Bezos, ustedes... O sea, fíjense a eso es lo que le quería comentar. O sea, cuando hablo de frugales, son personas frugales, vean cómo viste Jeff Bezos, cómo viste Elon Musk, y véanlo cómo se visten los reggaetoneros. O sea, ¿quién anda con Gucci, con joyas, con cosas? O sea, entonces la gente cree que el capitalismo es consumismo. No, el socialismo es consumismo. El Estado es ¿por qué? Porque muchos de los valores sociales son traspasados de forma descendente hacia la sociedad. Y si ustedes ven una clase gobernante que despilfarra, que endeuda, que vamos repartiendo sin importar, como que el mundo se va a acabar, ¿qué es lo que le queda a los jóvenes? Creo que consideran que eso es que es normal. Si los políticos, la clase gobernante, donde la gente se ve a sí misma, entre comillas, proyectada o representada, no ahorran, no invierten, no son frugales, y hablan siempre de que como que toda la riqueza estuviese dada. Entonces, ¿qué esperan? Cuando el capitalismo surge de los llamados tacaños, de los frugales, de aquellas personas bueno, vean ustedes a Steve Jobs, el caso que siempre andaba vestido de jeans y un Beatle negro, ¿me entienden? Son personas sencillas y que además no tienen no tienen 5.000 autos, ni comen todo el día caviar, ni cosas así, no, pues es como una caricatura, ¿me entienden? Entonces, siempre ustedes analicen a las personas frugales, no solamente del presente, sino que de los primeros frugales, porque que fueron ricos en la historia de la humanidad, y van a encontrar que todos eran pobres. La mayoría, pero si ahora, de hecho, Elon Musk, los hombres más ricos del mundo en este momento no están asociados a recursos naturales, están asociados a tecnología, están asociados a innovación, están asociados y eran inmigrantes. ¿Ya? Las características que, como les dije, eran pobres, no son hijos de políticos, no son políticos, no son herederos, no son reyes, ¿me entienden? Como en antaño. Entonces, bueno, eso es un poco la reflexión. Es una clase compleja, delicada, pero esa es la verdad. O sea, el capitalismo es eso. El capitalismo es anarquía. El capitalismo es sinónimo de anarquía. Y no confundan la anarquía con la barbarie, por favor. Eso es ridículo, ¿ya? O sea, recuerden que la anarquía, el universo está organizado en base a anarquía, sin un poder central. De hecho, la gente que no cree en la anarquía, bueno, ¿cómo creen ustedes que están organizados los políticos? Bueno, eso ya lo vamos a revisar también. Ellos, los políticos, los gobiernos, el hegemón del mundo, o sea, la clase gobernante del mundo, se funcionan en base a pactos, en base a anarquía. Ellos no tienen un Estado sobre ellos mismos. Y por eso que hacen lo que quieren, si quieren respetan la ley, si quieren respetan los pactos y todo, pero no. Es muy poco probable que ustedes vean de que entre la misma clase gobernante exista una coacción sobre ellos. De hecho, ni siquiera se exponen entre ellos, ¿me entienden? Entonces, lo que pasa es que en la clase gobernante ustedes ven la mayoría de los conflictos que se dan es básicamente de mafias que luchan por el poder, ¿no? ¿Ya? Pero en rigor entre los gobiernos son bastante pacíficos y no existen, la mayoría de los conflictos bélicos y prebélicos están insertos en lo que es son a nivel más locales que internacionales. Hay pocas guerras entre un país y otro, ¿ya? O sea, si ustedes consideran el total de los países y el total de los conflictos bélicos entre países, obviamente que van a encontrar excepciones, ¿ya? Pero no es la característica principal. Pero bueno, acuérdense de eso. Piénsenlo. Recuerden de que todo este conocimiento que ustedes están recibiendo es contraintuitivo.
hay que investigarlo. Y yo no he querido mencionar muchos autores, mucho menos, porque ya lo vamos a revisar. Quiero que esto se absorba a modo de narrativa y que si ustedes no me creen, bueno, investiguenlo y refútenme, no hay ningún problema. Esa es la investigación siempre. Pero bueno, muchas gracias por su atención. Esta es la clase acerca de lo que es el capitalismo, que es entendiéndola como la evolución de lo que es el cálculo económico, de lo que es la economía, hacia una tecnología humana que, como les digo, debe ser aprendida, debe ser comprendida y debe ser aplicada. Muy, muy complejo. Bueno, así que muchas gracias por su atención. Le hablo Cristian Arauz Díaz, profesor del primer curso internacional de psicopolítica, y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.